Bueno, para las personas que no estuvieron conectadas el día de ayer, estuvimos hablando un poco acerca primero de las bases de la reproducción bovina y posteriormente estuvimos hablando de todo el tema de inseminación artificial e inseminación artificial a término fijo. De pronto para las personas que quieran volver a ver la repetición, la pueden encontrar, bueno, estoy acá en estos momentos cuadrando la cajita, la pueden encontrar en Facebook, pero voy a revisar si de pronto lo bajo también a YouTube, para que lo tengan también ahí en YouTube, porque la verdad sí fue un live muy organizado. ¿Qué tan efectivo es el celo sincronizado? El celo sincronizado, la efectividad depende primero del protocolo. Como les explicaba el día de ayer, entre más largo sea el protocolo, tiene una mayor efectividad. Pero igual, entre más largo sea el protocolo, pues también vamos a tener que estar aplicando un mayor porcentaje de hormonas, lo que nos puede traer pues algunos efectos secundarios, sobre todo hepáticos. Entonces, esa es la manera en cómo se realiza. Pero, por ejemplo, si ustedes están teniendo algún problema en el proceso de la inseminación, sobre todo con temas de temperatura al momento del descongelamiento de la pajilla, o bueno, supongamos que hicieron bien el descongelamiento de la pajilla, pero no mantienen la temperatura mientras estamos descongelando la pajilla, versus cuando ya la vamos obviamente a poner dentro del animal, puede que ahí también haya un problema porque se puede bajar demasiado la temperatura y los espermatozoides van a morir. Entonces hay que revisar, uno, los porcentajes del protocolo, y dos, que sí se esté haciendo bien el proceso para que eso sea efectivo. Listo. Les voy a mostrar acá las placas que voy a empacar el día de hoy. Son unas placas muy bonitas porque me gusta que cada una tiene el nombre del animal, vean. Es una ganadería que decide trabajar con nombres. Recordemos que nosotros cuando trabajamos con nombres, cada animal tiene su nombre. Según diferentes investigaciones científicas, se ha podido encontrar que los animales llegan a tener producciones mucho más altas. Entonces es algo bien peculiar que me gusta mucho, como que cuando estudié zootecnia me gustaba mucho ese tema. Es que eso no es como la humanización, sino como de las nuevas alternativas. Entonces yo leí muchos artículos científicos donde primero el tema del nombre, también el tema de la música, como que hicieron varios estudios y determinaron, por ejemplo, que a los cerdos les gusta mucho el rock. Entonces ellos aumentaban sus producciones cuando les ponían rock. A las gallinas, como que al tema de pollitos, les gusta mucho como el vallenato. Y vean que en estos momentos no recuerdo qué era lo que le gustaba a las vacas. Qué curioso. Pero pues yo no sé, o sea, las personas que tienen vaquitas y demás, cuando ustedes les ponen música, ellas primero están muy atentas y después como que están muy relajadas. Entonces eso también ayuda a que bajen los índices de estrés y aumente el nivel de la producción. En perros encontré algunos artículos científicos que hablaban del tema de la aromaterapia. Entonces eso también, bueno, el caso de los perros, pues ellos no producen, pero pues también medían sus niveles de estrés y también bajaban. Entonces son cositas chéveres que uno puede implementar dentro de su ganadería y van a ayudar al tema de la productividad, principalmente porque bajan los niveles de estrés. Vean, acá van otras. Entonces, no sé, a mí ese tema del nombre yo lo manejo. A mí también me gusta trabajar mucho con los nombres. Y pues esto permite que el animal se sienta más cómodo, sea más feliz, que es lo que finalmente a nosotros como agropecuarios nos tiene que importar. Bueno, voy a leer acá. Me dice Alex: hola Alex, bien, ¿y tú? ¿Tú ya tienes una página digital personalizada para tus proyectos? No. Soy ganadero. Hola, soy ganadero. Entonces sí, como que a veces es chévere uno averiguar ese tipo de cosas
y ponerlo en práctica. Yo lo puse en práctica. Con el ganado, digamos que pues no lo puedo poner en práctica todos los días, pero sí me quedaba mucho más fácil. Yo trabajé con pollos de engorde, y con los pollos de engorde, cuando tuve los diferentes lotes, yo lo que hice en esa época fue comprar un baflecito de estos pequeños que pues no tenían que estar conectados, sino que uno recargaba, y les tenía su lista, su USB, y por lo menos por 2 horas ellos escuchaban música. Entonces también se veían como mucho más relajados. Y esos estudios son muy bonitos, porque es que uno a veces también mira todo desde la productividad y deja de un lado como ese tema de los índices de estrés, que nosotros desde terapias pequeñas también lo podemos trabajar. Igual ellos siguen siendo seres vivos. Esos tipos de estudios también existen en plantas. A las plantas también se les ha hecho estudios con el tema de la música. Entonces eso hace que también bajen sus niveles de estrés. Listo, acabamos con estas otras. Son en total, las que vamos a empacar el día de hoy, son 50. Tal vez sabe acá 11. Ay, no sé qué me estás diciendo. Bueno, acaban más. Pueden irle dando like a la pantalla, pueden compartir y me pueden ir dejando sus preguntas agropecuarias que vayan teniendo ahí en la mente, para que les vaya respondiendo un ratico. Bueno, estas placas, como van así, van sin los pines, entonces los pines siempre los tengo que mandar en una bolsita aparte. Versus las otras, que estas son como las que más se venden. Estas los pines y los traen acá arriba. Entonces estas sí se mandan así. Mientras que estas sí me toca con pines aparte. Entonces siempre me toca estar pendiente de que vayan todos los pines para las placas. Listo. La verdad, hoy tuve un día pesado. Hematofos de GCNM. No sé en cuánto está el hematofos. La última vez que yo lo compré, el hematofos lo compré hace como un año, yo creo. En ese tiempo estaban 70.000 pesos colombianos. En estos momentos no sé la verdad en cuánto esté el hematofos. Para las personas que no lo saben, el hematofos es un multivitamínico principal, o sea, uno lo puede aplicar en cualquier fase del ganado bovino, pero me parece a mí que lo mejor es utilizarlo para terneraje. Tiene un excelente funcionamiento en terneraje y se está indicado principalmente para esos terneros que no pudieron consumir calostro. Entonces uno hace aplicación como de 3 a 5 veces, si no estoy mal, y eso ayuda bastante al tema de la inmunología. Bueno, voy a contar esto: 2, 4, 6, tienen que haber 50, 8, 10, 12, acá les voy mostrando, 14, 16, 18, 20, 22, ya les respondo, me pueden ir dejando preguntas, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 y 4, 50. En dólares, el hematofos vendría estando a menos de $20, un poquito menos de $20. Hola, buenas noches. Una pregunta: ¿esas placas las haces vos? Sí. Esto es en una sociedad. Un amigo que es diseñador se encarga de todo el tema que es la marcación. O sea, él se encarga de estos logos, porque yo la verdad no soy muy buena para eso. Bueno, aunque a veces le ayudan a algunos. Y él como que se encarga de esto como tal, y la persona encargada de todo el tema de ventas y demás, pues soy yo, porque pues él no tiene experiencia ni conocimiento en el área ganadera. Entonces como que yo soy la encargada de decirle al cliente, bueno, ¿qué tipo de ganado tienes? ¿Qué te sirve más o qué te gustaría? Entonces yo soy la encargada de esa parte. Pero sí, entonces esto es lo que nosotros vendemos. La ventaja de estas placas frente a las que normalmente no consiguen las agroveterinarias es que estas son con láser. Es decir, que se queman, no se pintan, porque algunas se pintan y a través de los 2 años ya se caen. Entonces esto no. Primero se muere el animal antes de que
de que se borre como tal la marcación. Estamos, ay, hola Silver, estamos empacando un pedido. No sé para dónde va, ahorita revisamos. Buenas noches, ¿qué me recomiendas para el sarna? No, ahí sí tienes que consultarlo con un médico veterinario, porque el tema de las dermatitis, lo ideal es que se haga un raspado, se lleve al laboratorio y se determine cuáles son las bacterias que están inmersas. Pero yo soy zootecnista, no soy médica veterinaria, por ende eso le compete al veterinario. Nosotros no podemos diagnosticar ni medicar. Listo, este se va con este cerito. Este sí lo saqué hoy al azar, porque los esferos están por allá detrás teniendo el tablero. Entonces dije, ay, tengo que organizar eso antes de empezar a transmitir. ¿Haces envíos a otros países? Sí, nosotros hemos hecho envíos a Guatemala, a Honduras, a México. Guatemala, Honduras, México. No, creo que no más. A Honduras o El Salvador. No, creo que es Honduras. Ahí hacemos 2 envíos anuales. Tenemos un cliente que lo que hace es revende. No sé si la verdad es que todavía yo no tengo claro si la revende o simplemente lo que hace es como hablar con sus amigos, con sus ganaderos o no sé, además que de pronto hasta puede ser un líder ganadero. Y entonces hace un pedido grande. Salen por ahí unas 1000 placas y hace 2 pedidos al año. Y a México, pues, de hecho, el primer envío internacional que nosotros hicimos fue a México. Y también, pues, hemos hecho envíos a México. ¿Fuera de la zootecnia tienes más estudios? Sí. Yo soy ingeniera agrónoma. Y hice un semestre de especialización en biotecnología agraria. Pero no terminé la biotecnología porque... ¡Ay! Se cayó esto. Casi se cae el celular de Facebook. No terminé la biotecnología agraria porque... No sé, es que no sentía que fuera como en lo que me quería especializar en ese momento. Entonces, la verdad, les voy a confesar algo. Para el tema de los posgrados, graduarse de un posgrado es mucho más costoso que graduarse de un pregrado, por lo menos en el sector agropecuario. Esperen un momento, limpio la cámara de Facebook, que es que la estoy viendo toda como sucia. Porque es más costoso, y repito, para el tema agropecuario. Porque resulta que en el pregrado uno tiene diferentes opciones de grado. Normalmente, eso varía dependiendo de las universidades, pero uno puede tener un proyecto aplicado, o puede hacer una tesis, o puede hacer una monografía, o puede hacer una pasantía. Entonces, digamos que eso permite que uno revise al momento de graduarse qué es más viable para uno en tiempo, qué le da a uno la cabeza y también en plata, porque las tesis y los proyectos aplicados del sector agropecuario son costosos, a uno le sale bien costoso eso. Yo primero me gradué de tecnóloga en producción animal, y cuando me gradué de tecnóloga en producción animal yo hice un proyecto aplicado, porque pues para tecnología no piden tanto como tesis y monografía, o por lo menos donde yo la estudié. Entonces fue más fácil porque un proyecto aplicado, pues aunque sí tiene que tener un nivel de investigación, no tiene que ser un nivel de investigación tan a fondo, entonces eso hace que no sea tan costoso. Porque en ese caso yo lo que hice fue una implementación de dietas y lo único que yo evaluaba era el peso. Entonces estaba como la dieta normal, que era todo con concentrados. La segunda dieta era en ese tiempo con arroz y la tercera dieta era con riche de papa. Entonces yo ¿qué hacía? Solamente hacía pesajes de las 3 dietas en ese caso y ya. Entonces al final... pues yo no le había hecho nada más allá al pollo, entonces lo podía vender. En ese caso fue rentable, fue viable. Digamos que no perdí dinero, entre comillas. Diferencia de la zootecnia. Cuando yo estudié zootecnia, hice una tesis, también en pollos de engorde, donde lo que hacía era hacer la implementación de diferentes porcentajes de aceites esenciales de orégano, porque en ese momento había una zootecnista que era muy tesa, que había estado trabajando eso también con pollos de engorde,
Pero entonces ella lo que estaba buscando era, estaba midiendo otras cosas diferentes a las que yo estaba midiendo. Ella había presentado en ese momento esa tesis para una maestría. Entonces yo me basé en la tesis de ella para empezar a revisar el tema de los porcentajes de incidencia sobre el síndrome ascítico. El síndrome ascítico es una acumulación de agua en la cavidad abdominal del pollo. Y resulta que es algo que pues en esa época cuando yo hice la tesis, que eso fue en el 2014, no habían muchas investigaciones, ni siquiera a nivel mundial. Y las pérdidas por síndrome ascítico en la producción aviar son altísimas. O sea, en el mundo en ese momento estaban por encima del 30%. El tema es que, o sea, digamos que si uno compra un pollo recién nacido y se le muere a uno a los 3 días, esa pérdida no va a ser tan grande que si se le muere a uno a las 3, 4 semanas. Y la citis, como es un síndrome, ay, es que yo debería explicarles esto acá. Esperen, limpio acá esto y les explico un poquito ese tema. Como de, voy a ahorrar los 60,000 y me había quedado tan lindo. Ay, pero esto no borra. My God. Ese compré hoy nuevos marcadores. Oigan, que se ve re maluco, ¿cierto? Pero voy a intentar explicarlo así. Más tarde limpio bien mi tablero. Creo que nos toca usar siempre alcohol, pero es que lo guardé ayer. No sé qué le hice. Bueno, resulta que un síndrome... Esperen, pongo acá esto más para acá, para que lo vean. Un síndrome, como así que las aves no tienen cavidad abdominal, ¿de qué está hablando? Obviamente que también tienen acá toda esta parte de la cavidad abdominal. Es igual, solamente que está más agachado el animal, no digamos mentiras. Listo. Entonces, un síndrome está dado por diferentes agentes determinantes, vamos a poner. Entonces está el síndrome. ¿Sí? Este es el síndrome. Pero entonces el síndrome puede estar dado por genética. O sea, yo puedo tener genéticamente la predominancia a que me va a dar alguna enfermedad. Pero puede que yo toda la vida la tenga dormida. Pero si de pronto yo me expongo a un tipo de ecosistema, eso va a hacer que entonces a mí se me active la enfermedad. Algo así, esperen, le bajo un poquito la intensidad acá, listo. Ay, saben, creo que en TikTok no se alcanza a ver, es que, esperen, lo acerco un poquito más. No, yo sé qué está pasando. Voy a utilizar otro marcador. A ver si se ve un poco mejor. Sí, este se ve mejor. ¡Ojo! Es que hoy compré marcadores de diferentes colores. ¡Ah! Ese sí está bien. Entonces tenemos el síndrome ascítico. Entonces, como está predispuesto por diferentes agentes en ese caso, no son agentes. Lo primero por lo que me puede dar el síndrome ascítico, o bueno, puede haber una mayor predominancia, es porque haya una muy baja temperatura. Entonces vamos a poner acá, menos grados centígrados. ¿Qué pasa? Que cuando el pollo nace, el pollo no termorregula. ¿Qué quiere decir que no termorregule? Que así como nosotros cuando pasamos al frío, el cuerpo tiende a mantener la misma temperatura. ¿Sí? Eso es termorregular. Entonces el animal nace sin termorregulación. Es decir, que si nosotros no le damos temperatura al pollo, el pollo se va a morir. Pero entonces, ¿qué pasa? Esas temperaturas tienen que estar óptimas durante las primeras 2 semanas principalmente. Durante las 2 primeras semanas. El tema es que si yo no doy la temperatura óptima, puede que el animal no llegue a mortalidad, sino que simplemente el cuerpo ayude a que se mantenga en supervivencia. Pero igual no se llegaron a los niveles óptimos de temperatura. Esto es una predisposición. Hay otra predisposición importante en ese síndrome y es la altura. ¿Sí? Bueno, no pongamos altura como si fueran física. Vamos a poner los metros sobre el nivel del mar. ¿Qué pasa? A mayor altura,
hay mayores probabilidades de que haya síndrome ascítico. Yo estoy ubicada en la sabana de Bogotá. Nosotros estamos acá aproximadamente a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Hay mayor predisposición en la sabana que sufran de síndrome ascítico a que lo hagan, por ejemplo, en la costa. Allá hay menos probabilidad de que haya síndrome ascítico, pero no significa que no lo haya. Ese es otro tema. El siguiente es la raza. Hay razas que tienen mayor predisposición. Además, en la raza, en el tema aviar, es importante tener en cuenta que hay unas razas especiales para las bajas alturas y otras que están para las altas. Entonces, obviamente que si yo pongo una de estas que está, no sé, sobre los 1.000 metros sobre el nivel del mar, de 0 a 1.000 metros sobre el nivel del mar, y la paso acá donde yo estoy a 2.600 metros sobre el nivel del mar, pues entonces esto también va a tener una mayor predisposición a que sufra de síndrome ascítico. La cuarta razón por la que podemos tener un síndrome ascítico es el tema de la nutrición, de la alimentación. ¿Qué pasa? A diferencia de nosotros, los pollos, si yo le pongo al pollo un bulto hoy, un bulto se traga de concentrado. Ellos no se miden en el tema del alimento, entonces nosotros tenemos que empezar a revisar cómo están las tablas de consumo y dependiendo de esas tablas empezar a trabajar. Pero entonces, ¿por qué hay tantas pérdidas con el tema del síndrome ascítico? Porque esto se presenta sobre la 3ª a 4ª semana de vida del animal. Entonces, imagínense, un pollo que yo ya le metí ahí ya serían 15, 21 días, o que ya le estoy metiendo 28 días de alimentación, es muchísimo lo que yo le estoy metiendo en esos momentos a ese animal, y entonces estoy teniendo una pérdida muy grande. ¿Cuál es la? Ya te entendimos, William. ¿Cuál es la cosa? O sea, el tema en cuanto a estas pérdidas económicas y la manera en cómo normalmente se ha manejado, es que la gente ha como dejado todo esto de un lado. Y la manera en cómo siempre se ha manejado el síndrome ascítico es a través de la alimentación. Entonces, el pollo lo primero que empieza a tener es la acumulación en la parte abdominal, que se le llena literalmente de agua. Se le llena muchísimo de agua. Entonces, si nosotros le damos más alimento, pues el pollo va a llegar a un paro cardiorrespiratorio. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen? Bajan los niveles de alimento y lo que hace es como detener un poco ese tema de ese síndrome ascítico. En algunos casos se logran salvar los animales. Pero ¿cuál es el problema? Que el pollo engorde. Voy a borrar acá otra vez todo esto. Ay, a mí me encanta mi tablero. Yo no sé por qué antes yo no usaba tablero. Y este tablero siempre lo he tenido. ¿Cuál es el problema del pollo engorde? El pollo engorde ha venido teniendo unos índices muy altos de mejoramiento genético. Más o menos en 1950. Uy, esperen que ese número se me quedó muy horrible. En 1950, por allá, más o menos, estábamos teniendo una tasa de 90 días para que el pollo llegara al tope máximo para que se pudiera llevar a beneficio. Ay, ¿qué repito? Santiago, dime que no entendiste. Un momento que Santiago no entendió y me devuelvo ahí mientras tanto. Y sigo acá, podría explicarlo más suave. Listo. Pero ¿entendiste lo anterior que te expliqué del síndrome? Que el síndrome se da a través de muchas cosas. Bueno, el mejoramiento, o sea, ¿por qué han hecho tantas polémicas acerca del pollo engorde? Porque bueno, en una época sí se llegó a trabajar el tema de que se le aplicaba hormonas al pollo, pero el tema es que ahí se hicieron diversas investigaciones donde se determinó que cuando se hacían esas aplicaciones de esa hormona al día, no sé, al día 2 o 3, resulta que al momento del sacrificio, que era aproximadamente solo en los 90 o los 120 días, la hormona todavía estaba en el pollo, lo que hacía obviamente que si yo comiera el pollo, pues iba a estar la hormona presente y eso iba a traer problemas. Eso fue real y fue un escándalo que pasó en Estados Unidos. Eso fue real, no hay que desconocerlo. El tema es que la gente sigue creyendo que eso sigue pasando y eso no sigue pasando. Entonces, ¿qué pasó? Como eso se empezó a hacer un escándalo y empezaron a revisar ahí que tenía diferentes efectos adversos para la salud humana,
lo que empezaron a hacer es que dejaron de un lado las hormonas y empezaron a trabajar directamente sobre el mejoramiento genético del animal. ¿Qué quiere decir? Que empezaron a trabajar con ciertas razas y les empezaron a hacer ciertos mejoramientos para que de esta manera entonces el pollo creciera más rápido. Pero eso no significa que al pollo se le esté aplicando hormonas, solamente que genéticamente el pollo está siendo desarrollado para que sea mucho más rápido poder llegar al beneficio del pollo. Entonces les estaba diciendo, más o menos hacia 1950, un pollo se estaba llevando para beneficio a los 90 días. Aproximadamente. ¿Sí? Y entonces ahí fue cuando trabajaron con todo el tema hormonal, y dijeron, bueno, vamos a trabajar directamente sobre ese mejoramiento genético. Empezaron a trabajar ese mejoramiento genético, lo empezaron a bajar hasta llegar a lo que nosotros conocemos ahorita como los 30 días. ¿Sí? Esto varía dependiendo de raza, alimentación y la altura. ¿Por qué la altura? Porque al igual que en el ganado bovino, en el clima cálido se desarrollan mucho más rápido los pollos. Entonces eso hace que pues podamos llegar a ese óptimo de 30 días. Obviamente que estos 30 días están dados sobre un pollo en pie aproximadamente de unas 2.200, 2.500, que también varía de acuerdo a la raza. 2.200, 2.500 gramos. ¿Sí? Es decir que para beneficio este pollo me está saliendo aproximadamente entre 1.800 a 2.000 gramos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que entonces en esos 30 días nosotros tenemos una curva, literalmente en pollos funciona así. Esto no es como la curva de lactancia. Esto no es como la curva de lactancia de lechera, no. Literalmente la curva de pollos sí va así. Así va desde el día 1 hasta el día 30. ¿Qué pasa? El síndrome ascítico está aproximadamente entre los 21 días hasta los 28 días se me puede estar presentando el síndrome ascítico. Y entonces, ¿cuál es la forma que yo les estaba explicando que es más fácil y que ha trabajado por muchos años la industria avícola? El hecho de bajar el alimento. ¿Cuál es el problema de que yo baje el alimento y ahí empiezan las pérdidas? Primero por mortalidad. Las pérdidas del síndrome ascítico primero son por mortalidad. Pero entonces la segunda pérdida es que si durante este tiempo, que es el tiempo que más rápido me va a crecer el pollo, yo le bajo alimentación, pues el pollo no me va a llegar a la tasa que yo quiero a los 30 días. Entonces lo que se hace es sustituir ese crecimiento después de los 30 días. ¿Cuál es el problema? Que como ya el pollo ha tenido este mejoramiento genético tan alto, él está hecho para que después de los 30 días, voy a borrar acá, porque es que yo resulto llenando todo. Entonces acá llegamos a los 30 días. Está hecho para que después de los 30 días haga esto. Tiende a estabilizarse la curva. Porque es que el mejoramiento genético no está dado para que esté después de los 30 días. Entonces ahí primero yo no llegué al pico a los 30 días. Supongamos que el pico me llegó por acá. Y después de los 30 días entonces voy a hacer esto. Entonces acá también están las pérdidas de ganancia de peso del pollo. Y recordemos que a diferencia del ganado, en pollo 1 gramo de comida es mucha plata. Porque cuando nosotros vamos a revisar las tablas de consumo de los animales, ahí es cuando nos damos cuenta que si hay que subirle medio gramo, que ya si hay que subirle 1 gramo. Entonces normalmente lo que se hace es que si por ejemplo hoy tenían que subir 2 gramos, yo antes le bajo 3 gramos. Y eso va a hacer que se descienda toda esa curva. Entonces esas son las grandes pérdidas y tengamos en cuenta que las pérdidas que se han determinado a nivel mundial solo han sido pérdidas en cuanto a mortalidad, pero no se han tenido en cuenta esas pérdidas que yo les estaba explicando de esa curva del síndrome ascítico. Volviendo al tema inicial, que era lo de las pasantías y demás, yo hice esa investigación, inicialmente lo hice para síndrome ascítico. Inicialmente mi tesis solamente se llamaba, por acá tengo el nombre, porque está acá, se llama Opción de Proyecto de Grado, Proyecto de Investigación en Efectos de la Inclusión de Aceite Esencial de Orégano
en la dieta de pollos de engorde durante toda su fase para el síndrome ascítico. Sin embargo, resultó llamándose calidad de la canal y el síndrome ascítico, porque además yo empecé a mirar el tema de la calidad de canal, cómo variaba de acuerdo a estos porcentajes de orégano que yo estaba incluyendo. Adicionalmente a eso, y eso es algo que no está anotado ahí dentro del nombre, yo le medí varias cosas en la sangre al pollo, y eso fue supremamente complicado, porque sacar sangre en pollos es súper complicado. Entonces, el tema es que como yo ahí estaba evaluando calidad de la canal, al momento del sacrificio del pollo, yo lo tenía que expresar. Porque tenía que decir, bueno, acá le metí a 200 partes por millón del aceite esencial de orégano, entonces a esta el ala le pesó tantos gramos. Pero ese otro que tenía 300 partes por millón del aceite esencial, pesaba 220 gramos. Entonces yo literalmente tuve que expresar todos los pollos. Lo que ahí sí me generó, digamos, entre comillas, que pérdida, a diferencia que el proyecto de grado. Porque para poder vender los pollos, pues obviamente que ustedes venden el pollo completo, ustedes no lo venden despresado, y en ningún lado me iban a aceptar el pollo despresado. Yo lo que hice en ese momento fue como una reunión, invité a todo el mundo. Y pues les di pollo a todo el mundo, aparte de eso les di pollo para que se llevaran para la casa, porque yo qué hacía con todo ese pollo. Entonces pues no pude vender, entonces digamos que entre comillas esa plata obviamente no la perdí porque era para mi investigación y para mi tesis, pero pues no pude tener ganancias, a diferencia que el proyecto de la tecnología. Sin embargo, o sea, yo hice tesis porque yo quise hacer tesis, porque yo pude haber hecho pasantía y ahí hubiera ganado plata, o si bueno, no hubiera sido paga, pues también me hubiera tocado gastar lo de los transportes y todo eso. Pero entonces el tema con los posgrados es que en la mayoría de posgrados a ti te exigen tesis. O sea, si estás de buenas, te exigen monografía. Que pues la monografía también sea una importante parte del dinero, porque es muy poca la literatura que se consigue del tema agropecuario. Y pues la tesis también hay que hacer una investigación. Y yo me acuerdo que en esa época a mí me tocó ir al ICA a Corpoica, en Mosquera, porque allá hay una biblioteca agropecuaria. Y era complicadísimo. Por ejemplo, había un libro muy bueno que era avícola y solamente lo habían 2 partes del país. Era una cosa re loca. Entonces conseguir toda esa literatura también cuesta, es complicado también. Yo también hice tesis, ¿sí? Y entonces eso pasa con los posgrados. ¿Qué sucede? Que no es igual hacer una investigación para un pregrado que para un posgrado. Además, por ejemplo, en mi caso, cuando a mí me evaluaron, porque mi tesis fue laureada, como que tú pasas esos papeles para tu posgrado y tú ya tienes un nivel que es como que no te puedes devolver. O sea, tú ya presentaste una investigación sumamente alta, pues no es que te puedas devolver y presentar una investigación más mediocre. O sea, no, porque tú ya vas teniendo como niveles en el tema de investigación y es cosas que te tienes que ir superando. Entonces, como que en la parte avícola, y la razón por la que yo también lo hice en la parte avícola es porque era lo más económico de hacer. Pero si, por ejemplo, yo voy a hacer una especialización en reproducción bovina, pues imagínense que yo tenga que coger una población de ganado, no sé, para hacer transferencia de embriones, y las transferencias de embriones son costosas, entonces me va a salir bien costosa la investigación. Entonces, como yo, me encuentras igual, así, ING Geraldine García me encuentras en Facebook. Hola Juan Sebastián. Entonces, pues esa fue la razón por la que en su momento yo dije, esa especialización me llamaba mucho el nombre. O sea, se llamaba biotecnología agraria, si no estoy mal. Y a mí me llamaba mucho el nombre. Yo decía, wow, o sea, debe ser muy chévere. Y en realidad sí lo fue. O sea, en ese momento sí lo fue, pero el tema es que como hay poca investigación en el sector agropecuario, muchas de las materias que yo veía, que era genética pura, ahí yo sí veía genética pura, sobre todo todos los estudios y todo se encaminaba más a la parte humana, que es chévere, que aprendí muchas cosas y me pareció súper interesante, pero pues que finalmente yo no estudié medicina humana. Entonces yo decía como que, o sea,
a ver otro semestre para esto, después tener que presentar un proyecto que probablemente voy a tener que meter en ganado, bueno, en cualquier área pecuaria en ese caso, porque pues era abierto, incluso se puede meter en la parte agraria, pero es algo bien costoso de hacer, porque además tiene mucho que ver con la parte genética y todo lo que son laboratorios son supremamente costosos. Entonces esa fue la razón por la que yo decidí no terminar esa especialización. Quiero una especialización donde yo me sienta completamente cómoda, que sienta que me va a servir en la vida, porque eso también es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta para los posgrados. No solamente el hecho de que es lo que a mí me gusta y demás, sino que también le sirva a uno y le contribuya para poder ser un mejor profesional y poder ejercer mejor desde el área donde nosotros estamos. Entonces sí, obviamente que quiero hacer un posgrado, pero sí estoy como en la duda de qué es lo mejor para mí, o sea, en todo aspecto. Quiero hacerte una pregunta. ¿Piensas que la agropecuaria va a servir a largo plazo o a futuro? Dice Santiago Orego. Vean que este es un tema que yo quería tratar en un video y se me ha olvidado hacerlo. Y es como a través de los años las carreras agropecuarias primero son de las carreras que menos estudian, por lo menos acá en Colombia. No sé en Latinoamérica, pero acá los porcentajes de estudio del área agropecuaria son muy bajos. Son como del 2%. Y por lo menos en mi caso, cuando yo entré a estudiar zootecnia, en ese momento entré con un grupo grande y nos graduamos en esa época, nos graduamos como 3. Y digamos que pues eso que se van dispersando un poquito, yo creo que en total, porque nos hayamos graduado, nos habríamos graduado 5, máximo, como de un grupo que entraron como de 30, 40 estudiantes. Cuando entré a estudiar agronomía, el tema es que para la agronomía a mí me homologaron muchas materias, entonces yo ya no entré como en primer semestre, sino que yo cuando entré, ya ese embudo pues ya iba mucho más lejos, porque yo entré como un quinto semestre aproximadamente. Y cuando me gradué, pues en esos momentos ya el embudo estaba, entonces pues no desertó mucha gente, entonces no pude medir ahí cuántos. Pero por ejemplo en agronomía, en la sede donde yo estaba, solamente me gradué yo. Sí, solamente me gradué yo porque todos mis compañeros eran de Bogotá. Entonces me gradué sola. Y asumo que si yo hubiera entrado desde primer semestre, pues lo mismo. Habría sido un embudo muy grande. Entonces, bueno, por un lado como que a través de los años, los estudiantes quieren, la mayoría de estudiantes de bachillerato hablo, quieren ejercer desde oficinas, quieren ejercer desde internet, quieren ejercer otro tipo de cosas diferente a lo que nosotros como agropecuarios hacemos. Y a mí me pasó, y yo lo hablo abiertamente, porque fue mi caso, de que, usted va a estudiar algo agropecuario, porque primero la gente cree que lo agropecuario es fácil. Partamos de ese punto. Mucha gente cree, y también tuve por ahí algunas experiencias de algunas personas que habían intentado como cambiar de carreras, y, no, mejor vámonos por lo agropecuario, que es lo más fácil. Y cuando entran al sector agropecuario, se pegan durísimo, porque nosotros, por lo menos en la parte de zootecnia, tenemos que ver muchísima, pero muchísima química, muchísima química, porque una de las bases de la zootecnia es la nutrición, y la base de la nutrición es la química. Entonces nosotros no vemos la química que ve pues el bachiller de 11, no, a nosotros toca muy duro con la química. Y por otro lado, pues la parte de agronomía, pues uno ve muchísimos números, y también ve muchísima química, pero entonces ya se le mete física y demás. Entonces, pues ahí está como el primer choque de algunas personas que entran como denigrando de por sí ya el sector agropecuario. Entonces, como que uno revisa, digamos que en mi época sí la gente pues estaba como más inmersa a meterse en esos sectores donde no se ensuciaran las manos, donde todo eso. Entonces, en su momento sí, ellos tuvieron obviamente más trabajo y para nosotros era mucho más difícil conseguir trabajo. ¿Qué es lo que pasa ahora después de unos años? Y es un tema que en estos momentos está en debate en las redes sociales y es la tan llamada inteligencia artificial. Y el tema de que a partir de la inteligencia artificial hay algunas carreras que van a quedar obsoletas, y eso es algo que si nosotros miramos a través del tiempo en las carreras de pregrado del país ha pasado. Por ejemplo, cuando existían carreras que se dedicaban a enseñar a que la gente escribiera en máquina. Y obviamente hubo un momento en que entran los computadores y ¡pa! Automáticamente eso sale. Y así ha pasado con diferentes carreras que no
que de alguna manera la tecnología las puede acabar, ¿sí? ¿Qué pasa con nosotros los agropecuarios? Que por más tecnificación que haya dentro de un área agropecuaria, siempre va a ser necesario el agropecuario, siempre. O sea, una máquina a ustedes les va a poder ordeñar. Una máquina a ustedes les va a poder, no sé, incluso va a llegar a un punto, yo creo que va a poder tutoriar una máquina, un cultivo. Pueden cosechar, pueden sembrar, pueden hacer de todo las máquinas. Pero sin nosotros no lo van a poder hacer. O sea, siempre va a tener que estar encima un agropecuario que primero entienda cómo funciona toda esa mecánica y de qué manera tiene que intervenir. Porque es que una máquina a mí no me puede ver un animal y decir, este animal le pasa esto, esto y esto, ¿sí? Porque es que el tema de la biología es compleja. O sea, la biología no es como un computador. O sea, ustedes tienen su celular y si el celular se daña, probablemente es mucho más fácil es que todos los Samsung de tal referencia les ha molestado esto, o eso también pasa con los carros, es que tal carro, siempre ese carro le molesta el motor, entonces ya uno por descarte dice el motor. Es muy diferente a la biología, porque por más que, no sé, en Holstein hay una predominancia, voy a poner que hay una predominancia, pero me lo estoy inventando, una predominancia de que sufren de aftosa, ¿sí? Pero eso no significa que todas mis Holstein vayan a sufrir de eso. Y eso no significa que si yo tengo mi Holstein acá a 2.600 metros versus que si la tengo a 1.400 metros, eso va a cambiar. Porque es que la biología es supremamente cambiante. Todo el ecosistema cambia. Entonces yo sí considero que el sector agropecuario, al igual que otras áreas como por ejemplo la medicina, que la medicina también, la tecnificación le va a ayudar muchísimo, pero eso no significa que el médico se va a abolir. Sí, hay unas carreras que yo considero que sí van a ser para el futuro. La gente siempre va a tener que comer. Sí, la gente puede que no. O sea, para sobrevivir, un ser humano no necesita ver televisión, no necesita escuchar música, no necesita, no sé, una serie de cosas, ni siquiera necesita instruirse. Un ser humano no necesita instruirse para poder vivir, pero un ser humano sí necesita comer. Entonces, ese es el tema. La ingeniería de minas, igual, con la ingeniería de minas pasa lo mismo. Yo soy amiga de una creadora de contenido de minas, de acá de TikTok, y pasa exactamente lo mismo. Ellos determinan cuáles son los minerales que sirven para ciertas cosas, y pues eso es otra cosa que tampoco se va a acabar. Entonces sí, como que hay que mirar ese tipo de carreras que a futuro no lo vaya a abolir. Y ahorita no sé qué tan cierto sea, no sé si sea verdad o mentira, pero sé que en estos momentos como que algunos comunicadores sociales sí andan como un poco asustados por el tema de la inteligencia artificial. No sé, supongo que ahí habrán unos cambios, unas evoluciones, tendrán que mirar nuevamente los pensum de la carrera y demás para que algunas carreras no se extingan, pero pues no es nuestro caso. O sea, no es nuestro caso. Nuestro caso, o sea, nosotros aquí estamos llamados a tener mejores procesos, así tecnificar todo. Obviamente que sí estamos llamados a eso, pero pues siempre vamos a tener trabajo. Nosotros siempre vamos a tener trabajo. Hola, Gisette. Gisette está conectada acá en TikTok. Gisette estudió conmigo. Estudió zootecnia conmigo. En México y se celebra el Día del Ingeniero Agrónomo. Sí, de hecho, en varias partes de Latinoamérica. Yo no sé por qué acá en Colombia nunca esas fechas cuadran. Acá en Colombia lo celebramos en noviembre. Imagínense eso. En estos momentos los ingenieros agrónomos se celebran en México y nosotros hasta noviembre. Lo mismo que pasa con el tema de amor y amistad. Es en febrero y acá en Colombia es en septiembre. Entonces sí, yo considero que eso no va a suceder con el tema agropecuario. Así que si ustedes... No sé, de pronto, hace poco me llegó un mensaje de un papá que la hija quiere estudiar en el sector agropecuario y me preguntaba eso, como qué tan viable es. Entonces, yo le prometí un video que próximamente voy a sacar, yo creo que lo voy a hacer el fin de semana, explicando a fondo ese tipo de cosas. Que sí, obviamente la tecnificación siempre lo que busca es un poco abolir la mano de obra, pero pues en nuestro caso siempre vamos a tener trabajo, siempre. ¿Qué piensas de las carreras tecnológicas de sistemas? Uy, no sé, porque es que yo en eso no tengo experiencia, no sé cómo sea el tema de las carreras tecnológicas en sistemas, ¿no?
en el tema agropecuario, pues excelentes. En el tema agropecuario son muy buenas, sobre todo porque los técnicos y tecnólogos tienden a ser, ¿cuál es la palabra? Tienden a ser más operativos. Entonces yo soy de la vieja escuela que cree que para que uno pueda mandar tiene que entender cómo funciona toda la producción. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de, antes de hacer la profesional, hacer un técnico, un tecnólogo, háganlo. O sea, háganlo porque esto les va a permitir a ustedes tener herramientas para que cuando pasen a la parte profesional, ustedes ya entiendan el por qué. O sea, ustedes ya saben cuál es la forma correcta de hacerlo. Cuando pasan a la profesional ya entienden un poco más a fondo el por qué. Y cuando ustedes ya están dentro del campo, pues eso les va a brindar mayores aptitudes. Mientras que cuando entramos directamente a la profesional, pues de pronto sí ya se profundiza más el por qué, no el cómo, sino el por qué. Y entonces sí a veces hay cosas que a uno le dan duro en la parte ya de campo. Ya cuando uno está en campo, porque es que una cosa es lo que aprende en la universidad y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Entonces sí pueden hacerlo en el área agropecuaria, súper recomendado. Y bueno, en el tema específico de Colombia, el SENA es una muy buena opción para las carreras agropecuarias, pero también depende de la sede, porque hay sedes del SENA agropecuarias que son muy buenas. O bueno, no sé, en mi época yo estuve en el SENA del Espinal. Ustedes no se imaginan, ese SENA del Espinal era una locura. Resulta que, bueno, el SENA como que obviamente también tiene su pensum, y en ese entonces los tecnólogos duraban en el SENA 2 años. Entonces, por ejemplo, si tú lo estudiabas por acá donde yo estoy, como que sí, ibas al SENA, estudiabas, sí, obviamente ibas a campo, pero no tenías un lugar específico donde tú pudieras ejercer como tal, revisar todo, no, sino que ellos solicitaban los lugares donde se los prestaran. Entonces tú no podías estar todos los días ahí encima. Y más o menos, faltando 6 meses, pues tú salías a hacer tu respectiva pasantía. Así era como funcionaba en la zona donde yo estaba. Cuando yo fui en ese momento al SENA del Espinal, resulta que en el SENA del Espinal, toda la parte teórica, tú la estudiabas como solo un año. Solo un año, y dentro de esa teoría tú ya veías práctica. Después de eso pasabas un año completo a rotar dentro de la granja que tenía el Espinal. Tenía de todo, o sea, ya había de todo, tanto en la parte agrícola como en la parte pecuaria. Entonces, por ejemplo, tú empezabas con la parte pecuaria, te ibas 2 meses a trabajar con cerdos, 2 meses a trabajar con gallinas, 2 meses a trabajar con bovinos, 2 meses a trabajar con equinos, y después empezabas a rotar en la parte agrícola. O sea, esa gente yo creo que salía con unas aptitudes geniales. Entonces es eso, ellos tenían mucha práctica, y yo creo que en ese momento las personas que salieron a profesionales, pues esa gente debe ser muy tesa, de verdad que sí. Yo estudio producción ganadera, es una muy buena acción. Creo que el futuro antes se veía de otra manera, estar en el campo, agradable producir, sí, estoy totalmente de acuerdo. Estoy terminando técnico de sistemas agropecuarios ecológico. Quiero estudiar gestión de empresas agropecuarias. Luego ya podría estudiar zootecnia. ¿Crees que puedo homologar? Sí, probablemente sí puedas homologar. Bueno, dependiendo de dónde lo estés estudiando. En el caso del SENA, el SENA tiene muchos convenios con diferentes universidades que les permite a ustedes homologar. ¿Qué tienen que tener en cuenta a la hora de homologar? Primero, el tipo de convenio. Porque es que hay unos convenios con ciertas universidades que a ustedes les va a permitir entrar a semestres mucho más adelante. Y eso depende también del técnico o tecnólogo que ustedes estén haciendo. Porque, por ejemplo, cuando se inscriben este tipo de convenios, vamos a poner un ejemplo. El SENA hizo un convenio con la Salle de que el tecnólogo de administración de empresas agropecuarias entre a 6º semestre de zootecnia. ¿Sí? Pero si de pronto tú estás estudiando una diferente, de pronto sí hay el convenio, pero solamente entras a 3er semestre. Lo estudió en el SENA del Espinal. ¡Qué envidia! ¡Qué envidia estudiar en ese SENA del Espinal! Porque en ese momento hasta yo fui a la Universidad del Tolima. No le daba ni a los talones en ese tiempo en el SENA del Espinal. Es que el SENA del Espinal es espectacular.
Pero bueno, entonces puede que para otro tipo de carreras tecnológicas digan, no, solamente les vamos a homologar a ustedes 3 semestres. Si hay convenio, normalmente estas homologaciones permiten, TikToker súper recomendada, normalmente estas homologaciones permiten que sea mucho más barata pagarla, porque es que nosotros cuando homologamos tenemos que pagar las materias. O sea, si yo vi, no sé, bioquímica metabólica en el SENA y esa me la van a homologar en la universidad, resulta que la homologación por materia, supongamos que está en 70,000 pesos. Pero si hay ese convenio, entonces resulta que dentro del convenio está que yo solo tengo que pagar el 30% de lo que vale. Es decir, en ese caso tendría que estar pagando 21,000 pesos. Pero entonces hay que revisar eso. Si está siendo viable para mí pagar esa plata, porque es que en algunos casos si uno se pone a homologar, yo sé que el tiempo también vale, pero a veces vale más la homologación. Entonces a veces esos 5 semestres uno los va a pagar y termina pagando 10 semestres. Entonces pues uno también dice, pues entonces yo para qué homologo. Sí, es que depende del tipo de convenios, por créditos o por materias. Diferente que en mi caso, cuando yo fui a homologar la zootecnia por la agronomía, era una homologación interna. Cuando las homologaciones se hacen internas dentro de las universidades, se demoran, toca pelear, pero son gratis. Las homologaciones internas de las carreras son gratis. Entonces, eso permite que sea mucho más fácil. Pero entonces hay que revisar el tipo de convenios para determinar también de manera rentable si es viable o no es viable. Ahora, si ustedes tienen un afán terrible por salir y tienen la plata, pues entonces lo homologan y lo hacen, no hay ningún problema. Pero entonces sí hay que revisar muy bien ese tema de la homologación. Pero pues eso sí les permite a ustedes tener unas mayores aptitudes. Y además que bueno, en el caso de, porque yo decidí estudiar la tecnología, porque es que uno no sabe qué le pueda pasar en la vida. O sea, y no solamente desde el punto de vista económico. O sea, pueda que hoy yo diga, no, si voy a entrar a estudiar mi carrera y yo tengo plata y yo sé que me puedo pagar mi carrera. Entonces sí puede que eso pase, pero puede que durante los 10 semestres, porque normalmente son 10 semestres, puede que yo, no sé, tenga algún percance económico y no alcance a pagar. Entonces si yo tengo la oportunidad de primero hacer un técnico, un tecnólogo, yo sé que por lo menos a mitad ya tengo un título y si de ahí para allá me valgo en plata, pues por lo menos tengo un título que mostrar y entonces eso pues ya me va a servir para mi vida profesional. Y por otro lado, hay temas más allá de lo económico. Uno no sabe, presenta uno una enfermedad o la familia de uno se enferma y uno no puede estar. O sea, tantas cosas que pasan en la vida que uno también tiene que prever eso al momento de estudiar. Entonces yo tengo la oportunidad de tener primero un técnico, un tecnólogo que ya voy a tener un diploma y si me pasa algún percance, pues lo puedo tener y de aquí a mañana igual puedo homologar, igual ya puedo partir de algo, pues entonces eso me va a permitir a mí ser un poco más estratégico para la parte profesional. Porque no sé, yo creo que todos conocemos a alguna persona que hizo varios semestres en la universidad, no le dieron un título y perdió tiempo y plata y terminó haciendo otra cosa. Entonces, pues esas cosas también son cosas que hay que prever al momento de tomar este tipo de decisiones educativas. Sistemas de riego es una buena especialización, me dice Mariela. Sí, pero pues el sistemas de riego si yo ejerciera principalmente dentro de la hidroponía. Porque en la hidroponía hacen unas cosas de riego espectaculares. Pero es que no es mi caso. Entonces yo todavía estoy ahí como pensando. ¿Qué posgrado me llamará? Aunque en lo personal yo soy muy de que yo de verdad sí creo que hay un Dios. Entonces yo siento que cuando sea el momento de ya seguir con mi parte educativa, pues que obviamente yo leo y demás, pero que yo diga, bueno, ya definitivamente me voy a meter a estudiar un posgrado, yo sé que Dios me va a llevar al lugar donde tengo que estar y al posgrado que tengo que estar y ese es el posgrado que me va a servir. Aunque en el sector es muy complicado para la formalización desde lo pecuario. Ay, ¿cómo así? No entendí. ¿Por qué la formalización de qué? ¿Eres agrónomo? Acá se dice agrónoma. Nosotros en Colombia, más o menos a partir del año 2017-2018, nuestros títulos ya no salen en masculino. Nuestros títulos ya salen en femenino. Entonces mi título salió en femenina. Agrónoma. Claro que eso también va de acuerdo a la implementación de las universidades.
Pero pues mi universidad es muy open mind, entonces ellos fueron también de las primeras universidades que decidieron hacer la implementación de que los diplomas pues también podían salir en femenino. Cuando me gradué de zootecnista, sí creo que en ese momento todavía no estábamos open mind y todavía no se está dando el debate en Colombia, pero la ventaja de mi título de zootecnista es que tú seas hombre o seas mujer, eres zootecnista. Entonces pues no se ve maluco. Entonces, bien, ese ya no hay lío ahí con ese título. En la UNAD. Listo, vean, acá ya está listo mi paquetico de hoy. Les iba a mostrar la jeringa. Sí, yo estudié en la UNAD. Todo lo estudié en la UNAD. Y precisamente por eso, o sea, cuando decidí estudiar mi segunda carrera, estuve averiguando en otras universidades, pero la homologación me salía muy caro, o sea, todo me salía muy costoso. Entonces yo dije, no, prefiero terminar mi segunda carrera acá y mi posgrado en otro lado. Por mucho tiempo, y lo estuve averiguando, pensé en estudiar como posgrado bioquímica metabólica en la Nacional. Uy, eso, pero es que la verdad para eso, primero hay que tener plata porque eso va por puntajes en la Nacional. Y segundo, pues también hay que tener muchísimas bases de química y como que me da un poco de miedo. Aunque no sé, yo siento que igual la podría sacar adelante. Solamente que literalmente tendría que comer muchísimo libro para bioquímica metabólica. Pero me gusta mucho todo ese tema, demasiado. Me encanta toda esa área. Les quería mostrar esta jeringa. Es una nueva jeringa que, bueno, no es nueva. Nosotros la estuvimos vendiendo hace como 1 año y medio. Y estos días me he estado preguntando por qué la habíamos dejado de vender. Pero bueno, nuevamente la tenemos disponible. Sí, es dosificadora. Acá le podemos dosificar. Le podemos dosificar de 1 hasta 5. Ay, me parece que es muy bonita. Les quería mostrar. Es que la tenía por acá y dije, les voy a mostrar. Porque la volvimos a traer desde hace como 20 días. Creo que no hemos cumplido el mes otra vez con la jeringa. Ya hemos vendido como 5 en el país. Y trae pues sus diferentes repuestos. Y también lo chévere de esta es que la puedes llevar a cualquier lugar. Me encanta. Es como, digamos, entre comillas, la competencia de la Laura, solamente que pues más económica porque la Laura ahorita debe estar intocable. Es supremamente intocable la Laura, pero bueno. Y además esta es como más elegante, me parece a mí. Entonces hacemos envíos gratis a cualquier parte del país. La entrada es universal. Acá pueden poner cualquier tipo de jeringa o si necesitan algún accesorio como para la parte oral y todo eso, también es universal. Sí, entonces no sé si tengan alguna otra pregunta. Bueno, les quería contar un poco acerca de que anoche mientras estábamos transmitiendo el live de reproducción llegamos a los 60,000 seguidores. Y pues estoy muy agradecida con ustedes y con la vida por haber llegado a tanto, de verdad. Estoy muy agradecida porque cuando empecé con el tema de redes, precisamente lo empecé cuando estaba haciendo esta especialización que les estaba diciendo de biotecnología agraria, porque en ese momento estaba bien corta de plata. O sea, la verdad, la razón por la que estudié ese semestre, bueno, es que para zootecnia, mi padre me apoyó mucho y mi papi me pagó la carrera. O sea, literal, él me pagó todo. La tecnología en producción animal y la profesional de zootecnia me la pagó mi papá. Él me pagó pasajes, prácticas, porque yo considero que dentro de las carreras agropecuarias, más allá de lo que valga el semestre, el tema de los desplazamientos es muy costoso porque uno tiene que ir a muchas partes del país. ¿Cuánto cuesta en la UNAD? No tengo ni idea en estos momentos de cuánto esté. Pero en el momento en que yo lo estudié, yo llegué a pagar semestres como de 900,000 pesos. ¿Ustedes pueden creer eso? Y además en ese tiempo creo que estaba más económica la educación. Porque eso va también de acuerdo al salario mínimo. Entonces, pues en ese tiempo como el salario mínimo ni subía, pues estaba bien barato. Pero aparte de eso, pues yo recuerdo que esa la estudié semipresencial. Entonces nosotros, mi grupo de compañeros, la mayoría éramos así jóvenes. Entonces como que esa universidad estaba para personas que trabajen. Pero no sé, curiosamente en mi grupo no había muchas personas como que tuvieran un trabajo así súper estable y todo eso, no. Siempre podían como organizar. Entonces en ese tiempo como que la universidad era
no sé, como que el profesor podía fácilmente organizar lo que se le da literalmente la gana y no tenía que llevar registros ni nada, era mucho más fácil. Entonces los profesores nos ponían a estudiar como si fuera presencial, o sea, se supone que yo fui semipresencial, pero nos ponían a estudiar como presencial y teníamos que ir casi todos los días a la universidad. Y como dentro del pensum está que uno tiene que hacer prácticas, los fines de semana nos íbamos. Entonces yo normalmente me iba viernes, sábado y domingo. En esa época yo casi ni tenía amigos acá donde yo vivo, pues porque no tenía tiempo. O sea, siempre estaba estudiando. Y entonces teníamos que hacer trabajos de plataforma. Teníamos que hacer trabajos presenciales y fuera de eso teníamos que hacer trabajos sobre las prácticas, investigación. Yo creo que por eso soy tan buena en esa carrera, porque de verdad nos tocó comer mucho libro, muchas prácticas así. Y aparte de eso, a final de semestre, acá en CIPA, ellos revisaban y decían como, bueno, este final de semestre nos vamos a ir, no sé, digan ustedes, el Tolima. Entonces nos íbamos una semana para el Tolima. El siguiente semestre, una semana para Villavicencio. Y así. Entonces, obviamente que, pues en el momento yo era estudiante y yo no hacía cuentas de nada, pero pues sí, a mi papá le salió bastante costoso pagarme esa carrera porque pues era muy costoso. Aunque en algunos casos, sobre todo en las prácticas de final de semestre, la universidad era la que ponía el transporte. Pero en el resto de prácticas no. El resto de prácticas iba por nuestra cuenta. Y pues tengan ustedes en cuenta que también uno tiene que hacer investigaciones tipo campo, que también valen plata. Entonces todo eso me lo pagó mi padre. Ya después, bueno, me gradué, me dieron la tesis laureada. Algo que me pareció como un poco triste de la universidad es que me dieron esa tesis meritoria, pero nunca me dijeron como, bueno, le vamos a dar un descuento sobre el posgrado o algo así. Nada. Lo único que me dieron en ese momento, pues aparte del título y todo eso, es que yo soy la representante nacional de egresados de zootecnia. Entonces era como la motivación ahí. Después de eso pasó un tiempo en que no estudié y en el 2017 decidí entrar a estudiar agronomía. Entonces, bueno, ella entró a estudiar agronomía y el primer semestre me lo pagó mi padre, nuevamente. Ese primer semestre me lo pagó él, pero digamos que ese semestre no fue tan costoso porque como estaba en el proceso de homologación, pues tampoco es que pudiera meter muchos créditos. Y de ahí de para adelante, yo entré para literalmente un primer semestre del año. Entonces, como que salió en ese tiempo una cosa en la universidad y de ahí de para allá me becaron. Entonces, la agronomía no me la pagó mi papá, tampoco me la pagué yo, me la pagó la universidad. Entonces, de ahí de para allá ya me becaron todos los semestres y como que tenía derecho a una beca un semestre más. Pero como ya había terminado o sea, como tal las materias, entonces lo que hizo la universidad fue que me becó en un semestre de especialización. Entonces yo ni tuve que pagar esa especialización y el tema es que en ese momento solo habían como dos opciones de especialización. Estaba nutrición animal, que pues me gustaba bastante, pero yo también lo necesitaba como opción de grado y creo que esa no aplicaba. Y aparte de eso, que si yo fuera a ser especialista en nutrición animal, eso sí lo haría con la nacional. Definitivamente sí haría esa especialización en la nacional. Entonces yo dije, no quiero acá estudiar nutrición animal. Y como segunda opción estaba la biotecnología agraria. Y entonces siempre me ha llamado la atención porque pues así como ustedes se dieron cuenta ayer, para las personas que estuvieron ayer, pues a mí me gusta mucho la parte reproductiva y la biotecnología se vincula mucho con la parte reproductiva. Entonces yo dije, bueno, listo, voy a hacer este semestre. Y pues entré el semestre, no sé qué. Y entonces ahí, pues en ese momento yo no tenía mucho dinero, lo que les estaba contando. Porque no tenía, pues no estaba como todavía establecida. Es que uno para establecerse económicamente pues dura un tiempo. Y aunque pues yo sí como que podía solventarme algunas cosas y todo eso, pues igual no era que en ese momento me sobrara el dinero, ni yo dijera, wow, puedo sacar yo no sé cuánta plata para poder hacer una tesis. Entonces en ese momento yo lo que pensé es como voy a montar un proyecto digital, que es lo que estoy haciendo con ustedes, y lo voy a presentar como una tesis. Y empecé a averiguar con algunos profesores si se podía. Y ellos me dijeron, sí, nosotros te aceptamos eso, pero pues obviamente no era como que así, como que se me ocurrió ahorita hacer un live, no.
tenía que hacer un cronograma, tenía que hacer unos módulos, tenía que presentar resultados, tenía que hacer muchas cosas y muchas mediciones. Entonces, pues yo dije, así es como voy a hacer la parte de la tesis, aunque yo sabía además que me iban a dar mucho palo al momento de sustentarla. Porque obviamente que pues es algo totalmente nuevo el hecho de presentar cosas digitales a las universidades. Entonces yo dije, bueno, listo, lo voy a intentar. Y así fue que entonces empecé a meterme en el área de las redes sociales. Y en ese momento, como que el mayor auge era YouTube. Entonces yo alcancé a hacer algunos videos para YouTube, pero en ese momento me daba mucha pena mostrar mi cara. Entonces yo tengo, y ustedes pueden ingresar, me pueden encontrar así, ING Geraldine García, y van a encontrar como 3 o 4 videos. Hay un video de reproducción, donde yo buscaba hacer una serie dedicada únicamente a reproducción. Van a encontrar un video de macronutrientes y micronutrientes del suelo. Hay otro que creo que estoy enseñando a hacer, que eso también lo quiero hacer acá en TikTok, pero obviamente actualizado, un pHímetro casero. Y hay otro donde estoy haciendo como preguntas para que la gente mida su conocimiento en cuanto al sector agropecuario. Entonces, en ese momento, pues a mis videos les fue muy mal. O sea, YouTube, en esa época, no sé ahora. No, ahora sí ayuda a crecer más. Ahorita estoy medio trabajando en esa plataforma y sí te ayuda a crecer más. Y en ese momento nadie veía mis videos. Y yo me la pasaba, o sea, yo subía los links a Facebook y los compartía y los compartía y los compartía, como para que él tuviera vistas, porque yo sabía que si yo llegaba a presentar eso para la tesis, pues los profesores iban a decir, bueno, sí, muy bonito su contenido, pero pues ajá, o sea, ¿dónde están sus seguidores? Porque pues eso también iba a contar, y entre más seguidores tuviera, pues eso me permitía a mí tener mayores herramientas para decirle a los profesores, vean que sí es viable lo que yo estoy haciendo. Y yo recuerdo que llegar a mis primeros 100 seguidores en YouTube fue súper difícil. Fue supremamente difícil, a pesar de que mi contenido era muy bueno. Ese era otro tema. Nosotros como agropecuarios, bueno, supongo que hay gente que tiene habilidades, pero pues yo no tenía ni el conocimiento ni las habilidades de editar videos. Entonces, como yo no quería que se viera mi cara, sino que solamente que se escuchara mi voz, pues como que uno hacer un video donde dure, no sé, 10 minutos, pues tú que vas a presentar 10 minutos, o sea, tú no puedes presentar esto así 10 minutos. Entonces obviamente tenía que meterle cosas, y aunque no soy buena para como tal hacer los diseños, pues en mi mente se ve diferente. O sea, yo en mi mente me imaginaba, y entonces sale una vaca y hace esto y ta. Entonces me empecé a dar cuenta, primero, que tú no puedes meter imágenes que tengan derechos de autor, porque después si a tu video le va mal, pues a todo el mundo le vale, pero si a tu video le va bien, pues te pueden demandar. Entonces yo empecé a buscar todo eso, que las imágenes que estuvieran libres de derechos de autor, que la música que estuviera libre de derechos de autor, y yo me demoraba editando un video fácilmente una semana, o sea, era demasiado tiempo, pero yo decía, bueno, yo esto lo hago por mi tesis, o sea, inicialmente así nació mi proyecto. Para ese momento yo ya había tenido mi primer emprendimiento. No, mentiras, ese no era mi primer emprendimiento, les estoy mintiendo. Mi primer emprendimiento viable, le vamos a poner. Yo ya había tenido varios emprendimientos, pero en ese momento, hacía poquito, había tenido un emprendimiento de peces ornamentales. Y me había ido bien, o sea, fue un proyecto donde aprendí mucho, donde crecí mucho de manera profesional. Pero, y de hecho yo estaba ubicada porque yo tenía local, pero yo no estaba ubicada en el centro de Zipaquirá. Entonces, obviamente, en esa época, como no había nada digital, la gente todavía era las que no. Yo voy hasta el centro y consigo todo en el centro. Entonces, yo tenía como 2 o 3 personas que eran mi competencia. Y yo estaba metidísima en un lugar donde nadie llegaba, literalmente. Entonces, yo dije, no, pues yo lo que voy a hacer es que voy a hacer una página en Facebook, que de hecho la creé en el 2015. Y yo empecé con mi proyecto como a los 6 meses, algo así. Y voy a llamar a la gente de manera digital. Y me funcionó. O sea, la gente empezó a llegar y empezó a llegar y empezó a llegar. Y bueno, después pasaron ahí temas personales donde yo dije, no quiero seguir con esto. Y mi página quedó. Entonces mi página en ese momento tenía como, no sé, como unos 2.000 seguidores, pónganle usted. Yo creo que ni a 2.000 seguidores llegaba, la verdad. Y yo dije, bueno, pues entonces voy a cambiar, esta página la voy a cambiar por el tema educativo, para que por lo menos cuando yo lo vaya a presentar a la universidad,
yo diga, bueno, vean que sí tengo seguidores. O sea, no tengo seguidores en YouTube, pero sí tengo seguidores en Facebook. Entonces, pues eso le iba a dar como más fuerza a mi proyecto educativo. Entonces lo cambié. Y en ese momento no se llamaba como me llamo hoy en día, sino que en ese momento mi proyecto, y pueden verlo en los videos que les digo de YouTube, se llamaba Educagro. Me parece espectacular el nombre. Y le hice logo, o sea, era divino. O sea, mi logo era divino, hermoso, no sé qué. Y ahí empecé, empecé a tener seguidores y como que en el 2019, eso ya fue para el 2019, yo en ese momento quedé en embarazo y perdí a mi hijo. Entonces cuando perdí a mi hijo, pues como que puff, se me fueron todas las ideas y demás. Entonces como que primero ahí como que terminé el semestre de especialización. Duré como, después de que él falleció, como al mes se acabó el semestre. Entonces, bueno, terminé con el semestre y ya como que no tenía nada en mente. Entonces dije como, bueno, no, voy a dejar eso de un lado. Y pues seguí trabajando en otras cosas, trabajaba en otras cosas. Y pues llegó pandemia. Pues bueno, ustedes saben todo lo que pasó en pandemia. Y en ese momento TikTok estaba muy estigmatizado. O sea, uno hablaba con cualquier amigo de TikTok y, uy, no, qué boleto de TikTok. Pues porque, de hecho, en ese momento, TikTok, como a finales de 2020, si no estoy mal, tuvo unas denuncias porque aparentemente TikTok, como plataforma, era clasista y le daba mayor visibilidad a la gente bonita y a la gente blanca y a la gente mona y así. Y ellos tuvieron varias denuncias por eso. Y además, pues TikTok en ese tiempo era una plataforma acá en Colombia demasiado superficial. Entonces nadie quería abrir TikTok. Y en pandemia yo pues dije, pues yo tenía trabajo en pandemia. Ahí sí ya tenía trabajo y ahí estaba empezando ya a tener mi estabilidad. Entonces pues me metí de lleno a mi trabajo y duré yendo de manera presencial a ese trabajo como un mes. Y al mes ya me devolví acá a la casa. Entonces yo dije como, ¿qué hago? O sea, igual seguía trabajando. Yo soy muy juiciosa. Yo soy supremamente juiciosa. Entonces como que trabajaba y me quedaba el resto de tiempo libre. Y yo, ¿qué hago? Entonces recordé mi proyecto. En ese momento yo ya sabía que no iba a seguir haciendo la especialización. Pero entonces dije, bueno, voy a seguir trabajando en mi proyecto porque igual yo quiero que la gente pues conozca ese tema educativo. Además que yo en ese momento también me había presentado para ser docente, porque a mí me gusta mucho enseñar y por temas ahí también de la universidad me dijeron como no, todavía no, le falta posgrado, no sé qué. Entonces y yo dije, bueno, pues no importa, igual yo quiero como tener una comunidad pues que me escuche, que yo les diga, vean que esto funciona y yo lo he hecho y funciona, entonces pues quiero eso. Entonces descargué TikTok y mis primeros TikToks fueron así normal, de los trends normal, de lo que hacía la gente. Ya después, pero o sea, no sé si en ese tiempo porque todavía no había sido denunciado TikTok, tal vez yo le parecía bonita la plataforma, no sé qué pasaba, pero yo recuerdo que el primer TikTok que yo subí llegó a 4,000 vistas y yo decía, wow, o sea, esto son muchas vistas, o sea, 4,000 personas me vieron y era un TikTok haciendo nada, yo así, así yo, esto realmente pues tiene un alcance muy grande. Cuando yo me di cuenta que tenía tanto alcance, en ese momento, en el trabajo en el que yo estábamos trabajando en un proyecto literario, porque pues a mí también me gusta mucho el tema, pues a mí en general me gusta la educación y el tema literario también me gusta mucho. Entonces yo dije, wow, como tiene tanto alcance y estoy trabajando en este proyecto, lo que voy a hacer es como leer frases, además que en esa época salían muchas cosas por la pandemia y cosas muy bonitas, y yo leía fragmentos y leía frases y empecé a tener un poquito más de alcance. Entonces, o sea, que estuvimos totalmente en confinamiento como 2 meses, aunque en realidad nosotros los agropecuarios teníamos vía libre por todo el país, porque nosotros pues somos de primera mano, pues yo sí salía, o sea, yo a veces sí pues estaba pendiente de algunas fincas, a veces iba a municipios aledaños, pero pues no era una cosa de todos los días. Entonces yo dije, no, pues me dedico a leer estos fragmentos, no sé qué, y recuerdo mucho que más o menos para mayo, junio más o menos, me entraban unas novillas, yo ya estaban pues ya casi en su punto de madurez sexual, y yo las tenía que sincronizar y las tenía que inseminar. Entonces, bueno, hice todo el proceso, no sé qué, y ese día, como yo ya tenía TikTok,
lo pensé para YouTube. O sea, inicialmente estaba pensado para que fuera a Educagro, lo que les estaba contando. Pero entonces dije, no, pues como estoy teniendo así como alcance en TikTok, voy a hacer el video, lo voy a editar y lo voy a subir pues a mi red. Lo subí y pues sí tuvo vistas, pero no tantas vistas. Y después como que tuve escasez de pasto, entonces compré una de estas bolas gigantes de silo. Y esa bola le puse una música de fondo. O sea, fue bien bonito el video. Y ese video sí tuvo muchas vistas. Tuvo como 30,000 vistas. Y yo dije, wow, o sea, sí estoy teniendo alcance. Y entonces en ese momento sentí que estaba siendo mucho más acogida por lo del sector agropecuario que en realidad por el tema de los fragmentos. Entonces yo dije, wow, me gusta esto. Y dije, bueno, empecé a mi mundo creativo porque yo soy muy creativa. Entonces yo dije, quiero que la gente entienda la diferencia en las razas. Y eso es algo muy peculiar. Porque lo que pasa es que yo trabajé en el consejo municipal. En esa época estaba trabajando en el consejo municipal. Y pónganle cuidado a esto, que ustedes entenderán. En ese momento se estaba presentando el plan de gobierno que había presentado el alcalde actual de Zipaquirá. Resulta que dentro de ese plan de gobierno, dentro de las metas que tenía el plan de desarrollo, estaba X cantidad de inseminaciones artificiales. Y esas inseminaciones artificiales en ese momento eran exclusivamente de razas cebuinas. Nosotros estamos ubicados en la sabana de Bogotá. Para las personas que no son de Colombia, estoy aproximadamente a los 2.600 metros sobre el nivel del mar y acá los mayores porcentajes de ganado, pues obviamente son leche. Entonces acá las razas que ustedes ven, lo principal es que ven Holstein y sobre todo Holstein negra. Hasta hace poquito como que se está implementando la Holstein roja. Ustedes ven Holstein, ven Normando, unos porcentajes de Jersey, ven Cimental, o sea, todo lo que es lácteo. Entonces yo decía, pero ¿cómo es posible que dentro de las metas tengamos coger un poco de Holstein y meterle un poco de cebú? O sea, por un lado vamos a tener muchos problemas para el parto y por otro lado vamos a tener una involución. Porque si yo estoy trabajando acá con leche, pues yo para qué voy a meterle semen de carne, o sea, eso era inviable. Pero entonces obviamente que el productor, no dentro de su desconocimiento, porque ahí sí saco el productor que necesita esos recursos públicos, pues él por cargar su animal y porque su animal produzca, pues obviamente que le va a meter cualquier ternero y si la alcaldía le va a regalar la pajilla, pues se la mete, porque ¿qué más hace? O sea, si le entró en celo, si no tiene macho y si la alcaldía le dice le regaló esta pajilla, pues el productor la coge, así sepa que ese animal no le va a servir como pie de cría para producción, sino para poner a producir la vaca. Entonces, digamos que obviamente el consejo, dentro de los concejales que habían en ese momento, había uno que sí tenía un poquito de experiencia ganadera. Había uno que sí, él no era agropecuario, pero él tenía una finca, entonces él sí entendía un poquito más de eso. Pero el resto eran que ingenieros industriales, que politólogos, que abogados, que, bueno, habían unos que ni siquiera tenían ningún tipo de estudio, pero pues tampoco tenían experiencia en el sector. Entonces, como que yo decía, yo no podía juzgar al alcalde porque el alcalde tampoco, yo creo que lo entendía eso. Tampoco podía juzgar al consejo. Sí podía juzgar a la persona que había dicho hagamos esto, porque pues obviamente ahí están pues encima el tema de las casas comerciales de pajillas y ellos sí saben qué están haciendo. Entonces sí, obviamente hay una culpabilidad, pero pues en ese caso si yo le decía al alcalde X que yo le fuera a decir, no que en ese momento lo pensaran decirle, si yo le fuera a decir, pues el alcalde va a decir esto es una vaca y esto es otra vaca. Entonces, pues para ellos eran vacas, o sea, una vaca que se insemina con otra vaca. Entonces yo dije, no, a mí eso me parece inviable. Y dije, no, me parece que la forma de empezar a que la gente entienda que, aunque sí, todas son vacas, no todas las vacas son iguales. Y no toda la genética es igual. Entonces inicialmente yo dije, voy a hacer una serie, lo que yo considero en esa serie, sobre razas. Para que la gente entienda que no es igual una raza cebú, que no es igual una raza Bos taurus o Bos indicus, y empecé con eso. Entonces la primera que hice fue sobre Holstein y pues le fue bien, pero no así súper bien. Y el segundo video que subí fue sobre la raza Jersey. Y yo recuerdo que yo subí el video, no sé, como tipo 6 de la tarde,
normal, me acosté a dormir. Al otro día me desperté y tenía como 20,000 vistas, yo no sé cuántos likes, y empezaron a subir mis seguidores y yo dije, ¡ah! A la gente le gusta esto. Entonces dije, wow, sí voy a terminar esta serie. Y lo empecé a hacer y obviamente, ¡pum! Empezaron a subir muchísimo los números. Pero a pesar de que empezaron a subir los números, pues yo decía, no, o sea, yo no creo que... O sea, yo ni siquiera me imaginé nunca llegar a los 50,000 seguidores, o sea, jamás. Jamás yo decía, wow, si yo llego a los 50,000 seguidores, eso ya es muy pro. Y empecé a subir contenido. Hubo momentos desde ese 2020 hasta hoy que pues obviamente como todo ser humano hay momentos en que uno se desconecta de redes sociales porque a veces las redes sociales pues son pesadas, a veces uno se cansa mucho. Crear contenido literalmente es un trabajo más y cuando pues a uno no le pagan pues obviamente es más complicado. Hay momentos en que uno se enferma, hay momentos en que hay temas personales, demás, pero sin embargo yo siento que siempre intenté mantener pues así a tope mis redes sociales, seguir trabajando con mi proyecto y pues seguía trabajando en otras cosas. Después de trabajar con el consejo estuve trabajando ya de manera independiente y yo ya empecé a trabajar con mi criadero, empecé a vender ya mis productos, empecé a trabajar sobre lo mío, como la gente ya me empezó a escuchar más y me empezó a ver más, pues ya me empezaron a contratar un poco más para asesorías, la gente ya me empezó a tener mucho más en cuenta. Entonces las redes sociales sí, siento que sí han sido un motor importante y no pensé llegar tan lejos. Y pues como que ayer wow, o sea, ayer llegamos a 60,000 seguidores y como que sí hice un retroceso de todo el proceso que ha sido llegar hasta acá, que no es fácil. No es fácil primero porque el sector es un sector apogeado. Segundo, porque dentro del sector, y siento que esto es lo que más he intentado trabajar, y es el hecho de que el productor muchas veces no escucha al profesional. Porque también el profesional a veces no escucha al productor, que eso también es una realidad. Entonces yo veía muchos casos donde el profesional le decía al productor, el productor se ponía bravo, el profesional se ponía bravo y nunca había como una conciliación entre los dos. Entonces dentro de mis objetivos también estaba el hecho de que haya una mayor conciliación entre todo el tema ancestral y todo el tema académico. O sea, que los dos tenemos que ser un equipo. No es como que por un lado tiene que andar todo lo ancestral y por otro lado la ciencia, no, así no tiene que funcionar. Y al principio sí pegó duro eso. Sí hubo hay algunos roces con algunos productores. Incluso durante este proceso he llegado a tener roces con profesionales. Porque hay profesionales que no les gusta lo que yo hago. A veces recibo críticas y todas esas cosas. Pero pues sí ha sido chévere como ver ese proceso donde yo he sentido que eso se ha podido interrelacionar un poco más, sobre todo desde mi comunidad. Yo no sé cómo sean otras comunidades agropecuarias, pero dentro de la mía sí he sentido que ya he sido más escuchada. Entonces, más que las cosas que he podido lograr, el tema de poder ser escuchada y que la gente entienda un poco más cómo funcionan todo el tema tanto pecuario como agrícola, pues ha sido algo muy muy bonito y muy gratificante para mí. O sea, el hecho de haber llegado ayer a 60,000 fue muy gratificante y el hecho también de ayer estar acá con ustedes y llegar a tener tantos seguidores que me estuvieran viendo, bueno, no seguidores, espectadores, porque no todos son seguidores, también es muy gratificante porque cuando yo empecé a hacer estos lives, recién cuando TikTok abrió lives, yo ya llevaba un tiempo en la plataforma, entonces a mí me da mucha pena también hacer lives. No pena porque no sepa hablar ni nada de eso, sino porque me daba miedo abrir eso y que no hubiera nadie. Porque yo veía esta gente que es así súper famosa y ellos abren lives y hablan de cualquier cosa y lo siguen mucho y les hablan mucho, entonces a mí me da como cosa eso. Y los primeros lives que yo abrí, nadie me comentaba nada. Habían 3 personas conectadas, habían 5 personas conectadas, así. Y recuerdo mucho un video que se me hizo viral y ese día yo abrí live. Y era la primera vez que yo tenía tanto público. Ese día yo llegué a tener 64 personas conectadas. Y yo era como, wow, 64 personas. Pero yo sabía porque ese día estaba haciendo viral un video. Que pues en realidad digamos que sí he tenido videos virales. En Facebook hace poco llegamos a un video viral a 1,000,000 de vistas. Que eso ha sido el tope más grande que yo he tenido. Y acá en TikTok, mi tope máximo creo que están las 300,000 vistas. Pero ustedes miran otros perfiles que han llegado al 1,000,000, 2,000,000. Y por eso tienen
esa cantidad de seguidores. No es mi caso. O sea, yo supremamente agradecida con eso. Yo no he tenido ni muchos videos virales, ni topes tan altos de viralidad para tener los seguidores que tengo. Porque lo que me he dado cuenta es que mi contenido obviamente es de calidad. Yo te recuerdo desde por quién vas a votar y por qué. Ay, no entendí. Entonces, pues eso me ha permitido como amar mucho más a fondo mi contenido. Porque algo también que me pasó, que me pasa, eso todavía me pasa. Yo subo un trend haciendo así, cosas que hace la gente. Y puede que ese trend tenga muchas vistas, pero el trend no recoge el público que de pronto recoge un video que sí sea netamente educativo. Mis videos educativos a veces puede que no tengan tantas vistas, pero sí llega mucha gente nueva a mi comunidad. Entonces eso ha sido un tema muy bonito y muy gratificante. O sea, de verdad no pensé estar acá con tantos seguidores. Y definitivamente, cuando hacías... ok, estás hablando de los temas de campaña. Entonces esto ha permitido que... Ay, se me fue la... me puse a pensar en otra cosa. Ya me acordé. El tema no es que yo haya decidido ser creadora de contenido, sino el tema es que la gente decidió que yo fuera creadora de contenido. Porque los que escogen qué cosas son virales, los que escogen a quién seguir son ustedes, no somos nosotros. Entonces sí, vivo muy, muy agradecida por todo ese tema. Porque pues ustedes me escogieron, acá estamos, seguiremos trabajando por esto. Y pues obviamente que pues en estos momentos ya el nivel de contenido es diferente, las nuevas perspectivas son diferentes. Hay algunas cosas que pues le enseñan a uno a cambiar su tipo de contenido, a saber manejar muchas cosas dentro de las plataformas que a veces la gente ni se imagina como creador de contenido que uno tiene que pasar. Y sobre todo porque para mí era un poco difícil, porque en el momento en que yo entré a hacer contenido agropecuario, yo siempre veía solo hombres haciendo contenido. Y obviamente que el contenido de los hombres es diferente. O sea, por más de que estemos hablando de lo mismo, es diferente, lo abordamos de maneras diferentes. Entonces, si yo veía que ellos crecían muy rápido y yo decía, wow, o sea, sí, es complejo. O el hecho de que al principio, pues, no, por el hecho de ser mujer, a veces no fuera tan bien escuchada y todas esas cosas, pues son cosas que uno va pasando. Pero bueno, aquí estamos. Hemos llegado a los 60,000. La segunda plataforma más grande que tengo en estos momentos es precisamente Facebook, donde también estamos transmitiendo en estos momentos el live. Allá estamos sobre los 7,500 seguidores. Y pues las demás plataformas, ahí van. Como que por ejemplo YouTube no es una plataforma en la que yo trabajé mucho. Pero estaba pensando en de pronto lives como el de ayer, que fueron lives muy interesantes, de pronto subirlos también a YouTube para que ustedes lo puedan ver ahí. Pero pues en el momento muy agradecida con la vida y con ustedes por permitirme estos espacios, por ver tanta gente conectada, que bueno, era lo que les estaba diciendo, que ayer llegamos a 130 y un promedio entre los 90 a los 100 espectadores respecto a un tema educativo, que eso es algo supremamente complejo, porque ustedes ven lives muy grandes de ASMR, tal vez de cosas de maquillaje, bueno, de protestas, todas estas cosas que son un poco controversiales y amarillistas, de peleas, de todas estas vainas, pues obviamente sí los espectadores son muy altos, pero pues en mi caso, que estoy hablando de temas educativos, pues al principio era muy bajo, pero pues ahorita va subiendo. Y de hecho también en Facebook empezamos a transmitir desde hace como 2 semanas, y también ha venido subiendo el tema de los espectadores y la interacción. Entonces pues muy agradecida por eso. No esperaba hoy hacer live, pero les repito, la razón por la que hicimos live hoy es porque llegamos a los 60,000 seguidores para que me acompañaran a empacar este pedido que tengo listo para mañana. Y así como para ir cerrando el live, una vez a la semana vamos a estar haciendo un live educativo como el que hicimos ayer. Esos lives van a estar programados entre martes a jueves, ya sea martes, miércoles o jueves. Y empiezan aproximadamente desde las 8:30 de la noche a las 9:30 de la noche,
con una duración aproximada entre 1 hora y media, 2 horas. 2 horas, creo que lo máximo es como 2 horas. Creo que ya estuvimos 2 horas y media, si no estoy mal. Que pues van a ser lives mucho más encaminados a temas en específico. Ay, por ahí tenía yo hoy los temas que voy a tratar en el próximo live. ¿Dónde está el cuaderno? Ay, no lo veo. Acá lo tengo. Acá tengo. Les voy a dar el tema del que voy a hablar la otra semana. Bueno, la otra semana estamos entre hablar de cuidados pre y posparto en la ganadería bovina o hablar de como unas pequeñas introducciones al tema de suelos para empezar a revisar lo de pastos. O sea, como que si hacemos un live de suelos, sería como lo primero de macronutrientes, micronutrientes, etc. Y como que la siguiente semana de arriba vamos a empezar a trabajar un poco como el tema de qué tipo de pastos podemos tener. Empezar a trabajar un poquito de eso y el manejo del pasto, como de las fertilizaciones y demás. Si lo encaminamos hacia los suelos. Y si lo encaminamos hacia el otro lado, pues tendríamos los cuidados pre y posparto para que la semana de arriba estemos trabajando el tema de enfermedades. Esos van a ser como los temas que vamos a estar trabajando, yo creo que durante lo que resta de este mes y el siguiente mes es lo que vamos a estar trabajando. Y también pues voy a empezar a hacer los cronogramas de cómo vamos a empezar a organizar, porque la idea es que como estamos dejando la retransmisión en estos momentos en Facebook, pues todo tenga como un orden, y como los vamos a estar subiendo en YouTube, pues la idea es precisamente esa, que todo tenga como un orden para que lo podamos ir viendo de manera cronológica. Gracias, no tienen nombre, es que me escriban felicidades. Entonces eso es lo que vamos a hacer la otra semana. Estoy empezando a organizar todo ese tema. Entonces, muchas gracias para las personas que todavía no me siguen. Ahí me pueden seguir acá en TikTok, en Facebook. No sé en dónde se le da a seguir porque no conozco muy bien el tema del live de Facebook. Para las personas que de pronto no pudieron estar ayer en el live, que de verdad el live de ayer estuvo espectacular, sino que en Facebook no sé manejar muy bien la plataforma de Facebook en cuanto a los lives todavía. Entonces quedó dividido en tres partes. Pero pues las 3 partes son excelentes, de verdad, son excelentes para todo el tema reproductivo. Si lo quieren ver, va a estar la retransmisión ahí en Facebook. Y voy a mirar durante este fin de semana si voy a poder organizar ese live para que nos quede también en YouTube y ustedes lo puedan